Ok, retomamos. La controversia en cuanto a la pronunciación del nombre. Existen unos estudios vastos, muy eh, didácticos, muy bien hechos, que denotan que ya no se puede tener como oculto el tema del nombre. El judaísmo y la tradición rabínica desde antes del primer siglo, del tiempo de nuestro Mesías, ya existía una ordenanza la cual manifestaba que era algo prohibitivo, como vamos a ver por testimonios históricos, la pronunciación del nombre. Esta vez nosotros no vamos a entrar en el tema de la fonética exactamente, ni de la manera escritural, sino vamos a compilar elementos históricos. Los elementos históricos son uno de los testimonios con mayor validez. No necesariamente las personas que vamos a ver a continuación han creído ni han guardado la Torá. Básicamente, quienes conservaron de una manera muy clara y muy elocuente y muy entendible, obviamente, fue el cristianismo. Los padres de la iglesia cristiana, que muchos antiniceos y otros posniceos. Esto ha generado que tomemos en cuenta esto para poder establecer una reseña histórica del nombre del Creador. Primero, que existen fragmentos, como todos sabemos, en el Qumran existían, se encontraron en las cuevas fragmentos que están muy documentados, como este, el 4Q120, con el verdadero nombre del Eterno. Muchos en griego y otros escritos por los diseños en arameo. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que ya en griego, que es un idioma que sí tiene vocales, mientras que el hebreo es un idioma de consonantes. Este idioma se mantuvo así hasta el siglo VI, cuando un grupo de judíos, masoretas, una palabra que quiere decir una transmisión, el llevar un mensaje tal cual. Ellos pusieron puntos diacríticos y puntos específicos en las letras para poder crear una fonética, porque el pueblo ya estaba asimilado en diferentes lugares del planeta, el pueblo estaba disperso, salieron después de la tercera revuelta judía, entonces se necesitaba rescatar la fonética, la parte que no se iba a transmitir culturalmente o tradicionalmente en una sociedad unida, presente. Entonces se pusieron estos puntos para conservar de alguna manera. Esto ha afectado, pero vemos que la Septuaginta es una traducción bíblica de 250 años antes del Mesías. Esta traducción fue hecha con autorización del templo para Ptolomeo en Alejandría por pedido de él. Fue hecha por personas, por miembros israelitas, entendidos en la materia, muchos de ellos levitas, escribas y maestros. Entonces ellos transcribieron la Torá, el Tanakh, lo que se conocía como las escrituras hasta el tiempo del Mesías. Era todo lo que tenían, salmos, profetas, la Torá, es decir, la Torá, los Nevim, los Ketuvim. Entonces nosotros vemos que ahí no existía ningún sesgo, pero ya se nota que existía de alguna manera una sugerencia, y poco a poco venían con una inclinación al ocultamiento del nombre en pretexto de llevar a la más alta solemnidad el tetragramatón. Solo se pronunciaba en el templo. Existen datos históricos como Flavio Josefo, que dice que se pronunciaba comúnmente dentro del templo y era prohibido pronunciarlo fuera del templo, y esto fue llevando esto al punto en que casi se extinguió el conocimiento del nombre para el tiempo del Mesías. Solo tenían el conocimiento las personas, los sacerdotes que estaban en el templo, y con la prohibición de pronunciarlo fuera, ¿no?
Entonces vemos que estos fragmentos fueron rescatados, hechos por levitas, probablemente en las cuevas del Qumran. Tenemos aquí que está en idioma griego el nombre de Yau. Ya tenemos por lo menos del 30%, del 30 al 50% del nombre. También existen fragmentos con el nombre, pero estos en el tetragrama original, las consonantes hebreas. Y también nosotros podemos notar que es en griego este fragmento, pero tiene el nombre del Eterno en su idioma original. Y así es que nosotros, muchos de los escritos posteriores a la Septuaginta, ya las traducciones, algunos venían con el tetragramatón y otros ya empezaron a usar la palabra curios, o como lo que se traduce como el Señor, y todo lo que degenera en las Biblias modernas. Una de las pruebas más fidedignas es que es de estas tablas, el Marashu de Nippur, que en 1893, durante la remoción de algunos escombros en las ruinas de Nippur, un grupo de trabajadores hizo un sorprendente descubrimiento. Habían 730 tablillas de arcilla escritas en arameo en una escritura silábica y cuneiforme. Silábica, lo que le da una claridad en la fonética. Formaban parte de un archivo perteneciente a la familia de Marashu. Habitantes de Nippur del siglo V encontraron esto, en el siglo V antes del Mesías. Aquí se lee claramente que el nombre del Eterno, y estas tablillas, en estas tablillas se encuentra una frase que dice, Yau es Loach, que obviamente nosotros ya sabemos que ya tiene un sonido, le va dando un sonido en otros idiomas, porque hacemos la aclaración. En el hebreo estaba compuesto básicamente por consonantes, y todos sabían que había consonantes, pero el griego ya tenía la manera de hacer las vocales, de vocalizar, ya tenía la manera de la escritura, permitía establecer vocales para darles una fonética, un sonido distintivo. Es así como también vemos que el texto masoreta, lo que habíamos dicho anteriormente, en el siglo VI ya se ponen estos puntos. Este es un fragmento original del Códice de Alepo, o el texto masorético, es un manuscrito original. En este manuscrito vemos que está escrito la palabra Jehová, con lo cual muchas personas de nuestro camino, incluyendo al cristianismo, cuando vieron Jehová, que está escrito 50 veces, de las 6,000 veces que más o menos tiene el nombre, el texto masoreta, de las 6,000 veces que se pronuncia el nombre, solo 50 veces está escrito con estos puntos Jehová. En otras partes está Yau, Yao, Yahua, y esta es la intención del texto masorético, porque tenemos que entender que este texto fue hecho por judíos que no creen en el Mesías, y este es el texto que tiene el Antiguo Testamento de la Biblia Reina Valera. Ahora nos podemos dar cuenta de que realmente había una lógica para la pérdida de la fonética, del sonido del tetragramatón. A partir del siglo XIII, XIV de nuestra era, se comienza a pronunciar por primera vez. Empiezan a pronunciar del texto masoreta los nombres. Entonces, como ellos tenían la intención de no decirlo, de cambiar el nombre con estas puntuaciones que ahora existían para darle las vocales, entonces toma el cristianismo del siglo XIII, XIV, estos textos, y establece que el nombre del Eterno es Jehová. Hoy día vemos que algunos de los hermanos, de nuestros maestros que pronunciaban el nombre de Yahweh, ellos han regresado a tomar esto, pero realmente es lamentable, porque no es que tiene las 6,000 veces que se pronuncia el nombre del texto masorético la puntuación de Jehová, lo que degradó en Jehová, sino que tiene tan solo 50 veces. Ahí es cuando el cristianismo y las Biblias modernas toman el Textus Receptus para hacer las Biblias protestantes.
después de la reforma de Martín Lutero, y existe un personaje, el confesor de León X, que se llama Pietro Colonna Galatinus. Él toma, cuando se hace una invención de la letra J, y cambia la letra Yod, la letra Y de Jehová, por Jehová, degradando esto o conduciendo esto a la pronunciación del nombre que hoy día conoce el cristianismo como Jehová. Si nosotros vemos en un diccionario Strong's la concordancia 30-50, es la palabra ya, que se traduce como ja, y sin dejar de pensar de que esta es una pésima interpretación y una interpolación, una suplantación de una identidad desde el concepto profético histórico, pero yo no voy a tratar ese tema. Solo quiero mostrar elementos de juicio para poder tener una idea clara de todo lo que realmente se ha venido perdiendo por la religiosidad. Lo que queremos hacer es un análisis histórico, y los elementos testimoniales prácticos para esto son los que estaban presentes en los tiempos cercanos. Las comunidades de Pablo, que luego de la tercera revuelta judía, muchos por no verse involucrados en el tema político que vivía Judea, los judíos que salieron expulsados de la tierra, ellos empezaron a tener una persecución. Entonces esto afectaba indirectamente a las comunidades que Shaul, Pablo, había formado. Por tanto, ellos empiezan a tener un distanciamiento y empiezan a hacer la iglesia cristiana luego del año 150, cuando se cambia el domingo, empiezan a abolir ciertas normas como las alimenticias en el año 170 del segundo siglo. Ellos asumen una nueva doctrina, digámoslo así. Empiezan a cambiar los fundamentos de los mandamientos y de la Torá, anularon el Shabbat. Entonces nace esta iglesia, pero no dejaban de conocer el nombre que fue transmitido por Shaul, por Pablo, por Juan, en Éfeso. Tenemos testimonios como de Policarpo de Esmirna, que es un discípulo de Juan, el cual tiene muchos discípulos luego de él, como el mismo, que luego se hacen cristianos, porque todo esto se fue degradando un poco. No recuerdo bien el nombre, pero es alguien que se entrevista, que viene desde el Asia Menor. Pero bueno, lo que nosotros podemos ver es que se conservó el nombre. De alguna manera ellos habían rescatado el nombre porque Yeshua había enseñado el nombre a su comunidad, a la comunidad israelita nazarena, a los que creyeron en él. Entonces los padres de la iglesia son elementos de testimonio para corroborar lo que la historia ha venido extraviando, porque esto es arqueología, esto es una metodología de estudio. Tenemos que recoger la documentación mientras anteriores a nuestro tiempo, en términos históricos es lo recomendable, es muy valedero. Entonces ellos vemos que tenían ya una pronunciación. No estamos hablando de la escritura, estamos hablando de la pronunciación. Recordemos siempre que el idioma hebreo hasta este tiempo de los padres de la iglesia cristiana todavía no ponían los puntos vocálicos, eso se pone en el siglo VI. Entonces vemos que las Biblias, inclusive hoy con la imprenta, ya se pone a pie de página, algunas Biblias ya ponen que Jehová no representa el nombre divino de Yahweh, que probablemente debe ser el nombre de Yahvé o Yahweh, como vemos aquí. Son escritos que está manifestando la iglesia cristiana en sus propios documentos, en las propias Biblias. Nosotros tenemos solo que recoger esta parte de la historia. Hay un estudio profundamente amplio de todos estos conceptos, incluyendo la parte de la escritura, la parte histórica, de cómo fue cambiando la escritura, y de la parte contextual, también arqueológica, que lo presentaremos en posterior tiempo. Esta vez vamos a hacer solo a rescatar esto, porque existe algo que nosotros sí tenemos que saber, cómo se pronunciaba anteriormente. Esto no lo podemos decir nosotros. Yo no soy un experto de la lengua hebrea, pero tengo una manera también didáctica y científica de reconocer ciertos elementos
a través de la historia. Entonces vemos que la misma Iglesia Católica, que tiene 1700 años, ha reconocido que el nombre no es Jehová. Para esto también nosotros vamos a tener que recurrir a los padres del catolicismo, como Clemente de Alejandría. Él escribe en el año 200, en el siglo segundo, entrando al tercero, escribe que el nombre del Eterno es Yahweh. Yahweh. Estamos hablando de Clemente de Alejandría, de una persona que está a 170 años de la resurrección, de una persona que viene de las raíces del cristianismo que formó Shaul, Pablo, que se ramificó. Y él conserva el nombre porque el cristiano no respetaba la norma judía de ocultar el nombre. Tenemos que tomar estos elementos. Aquí tenemos a Orígenes. Orígenes de Alejandría ofrece la forma bilítera del nombre. Él dice que es Ya, lo que en castellano, lo que en inglés también se conoce con la Y, se podría decir Ya, y la forma trilítera, Yau o Yau. Tenemos el 70% ya del nombre. En griego nosotros vemos que sí existen las vocales. Y la Septuaginta, la Biblia anterior al Mesías, ya tiene escrito en griego la fonética, una transliteración, como vamos a ver a continuación. Entonces, este Orígenes es un padre de la iglesia cristiana, pero no es que él tenía todo el conocimiento de guardar la Torá, de la fe de los discípulos originales del Mesías. Él no tenía el conocimiento. Él lo que había recibido una doctrina que él también iba degenerando en otra cosa, alejándose realmente del concepto de la raíz original hebrea, por el desconocimiento de la Torá. Por ejemplo, entre paréntesis, les podemos comentar una anécdota de Orígenes. Orígenes lee un texto en la Biblia que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y que si tu mano es ocasión de pecar, sácala, porque es mejor entrar sin un ojo al reino que con los dos afuera, o sin una mano al reino que con las dos afuera. Obviamente ellos tenían la idea que se tiene hasta el día de hoy de que la iglesia se va al cielo, porque ellos se alejaron de los pactos y de las promesas, que es la tierra. Entonces Orígenes tenía alguna debilidad. Y él, tomando la literalidad del verso por la ignorancia del concepto, del conocimiento del pardés, la manera hebraica de estudiar las escrituras, en la parte de los midrash, en la parte de espiritual, en la literalidad. Él toma estos versos y él se cercena el miembro porque tenía debilidades. Y por eso es que la Iglesia Católica no lo nombró sucesor de Pedro, sucesor de Pedro, o sea, de Papa. No lo nombró Papa, aunque no se fundaba todavía la Iglesia Católica, pero no lo nombraron Papa porque la Iglesia Católica lo hizo Papa hasta Santiago, hasta Pedro, que nunca fue Papa, era casado, tenía suegra y bueno, esa es una tergiversación. No fue porque era un eunuco, se hizo un eunuco, entonces no calificó para santo y para subirle a los altares. Eso causa la ignorancia. No me estoy burlando porque esto es un estudio serio, es algo que lo hacemos con mucha sinceridad, con mucha rectitud, con mucha apego a la historia, al modesto entendimiento que podemos tener. Por eso es que no profundizamos, eso lo haremos con los entendidos en la materia ya lingüística, sino estamos profundizando en algo, rescatando elementos históricos. Entonces vemos que él tiene el conocimiento recibido de que el nombre era Ya, y la forma trilítera Yahu. Otro de los precursores, ya no tanto de la Iglesia católica, sino más un historiador. Este historiador, Diodoro, él dice que la forma Yahu fue asimismo conocida por algunos historiadores y teólogos. Él hace una alusión a esto. Tanto gentiles como judíos, este historiador es del siglo I. Él cuenta y dice, y abro comillas, dice: en cuanto a los judíos, Moisés refirió en sus leyes a la deidad a quienes ellos invocaban como Yahu.
Yahweh. Esto vemos en Diodoro, en el libro que estamos mirando ahí. Es un testimonio. Entonces, cuando ya tenemos estos elementos históricos, nosotros ya podemos armar con fundamento en las vocales que sí existen y en la transliteración al griego, ya se puede establecer esa fonética. Yo les voy a presentar a continuación un pequeño video que lo describe claramente cómo se llevaría esto al sonido actual que tenemos del nombre de Yahweh. Ahora, vamos a ver entonces la transliteración, pero ahora en el griego, ¿ya? Ya sabemos que la yod, bueno, aquí como las escrituras no han, en las escrituras, por ejemplo, Reina Valera lo han transliterado, y ya hemos visto ya, la yod lo han transliterado como una I, la E como una H, la W como una W y la E como una H. En griego, entonces, estas, en realidad, letras corresponderían a las siguientes, ¿no? A la iota, ¿ya? Después a la alfa, después a la letra omicron, y la letra epsilon, ¿no? En griego, ¿no? La iota es siempre la I, la alfa es siempre la A. Ahora, el omicron es un diptongo, ¿está bien? Fue formado por las letras OU, ¿está bien? Omicron tiene un sonido de una O breve, mientras que la omega, que es la que está al costado, tiene el sonido de una O larga. Y en la Grecia antigua se llamaba, ¿no? Muchas veces a la omicron, a la omega, al omicron tenía su diptongo, sonaba O. No, perdón, se escribía O, pero sin embargo los griegos clásicos no pronunciaban la O. La O era muda, ¿ya? Y solamente pronunciaban la letra U. ¿Ya? Y finalmente tenemos la letra E, que viene de la letra épsilon. De manera que entonces aquí tenemos, entonces en las dos primeras letras tenemos ya, y en las otras últimas letras tenemos O, U, E. Ahora, y aquí viene la demostración, ¿ya? Hay que saber que el diptongo griego O se pronuncia como U. La O no suena en el griego clásico. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos cómo es que en este texto griego, aquí estaba escrito, ¿ya? Aquí vemos cómo estaba escrito en este texto griego el nombre del que hoy conocen en español Jesús, ¿ya? Así está escrito en griego, y aquí está agrandado. ¿Aquí qué dice? Acá no dice Jesús, aquí dice Jesús, ¿está bien? Así es, Jesús. Pero sin embargo, en este Jesús, ¿cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia Jesús? ¿Los griegos así lo pronunciaban? No lo pronunciaban Jesús, lo pronunciaban Jesús. ¿Está bien? Así era. Escribían así, en griego, los griegos escribían así, ¿ya? Pero sin embargo, su pronunciación, ¿cómo era? Así, Jesús. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, y lo mismo también se aplica en Yahweh, ¿ya? Entonces, se escribe Yahweh, pero sin embargo se pronuncia Yahweh. ¿Bien? Bueno, como vemos, ya tenemos un sonido rescatado a través de la historia, de los elementos históricos, de cómo se pronuncia el nombre del Eterno. Nosotros tenemos que saber también que existen otros elementos importantísimos. Tenemos que tomar todo lo que tenemos a la mano del siglo I, especialmente como historiadores como Flavio Josefo. Nosotros vamos a tener un testimonio que es muy claro, se deduce en esto. Si vemos a Flavio Josefo, que en guerras de los judíos, en el libro 5, capítulo 5, sección 7, él dice que el nombre o Hashem consistía en 4 vocales. Recordemos que Flavio Josefo está escribiendo en griego, porque él escribe estas historias de las guerras judías y las historias del tiempo de las tradiciones judías, escribe no en hebreo, sino en griego para mostrar al mundo la maravilla de su pueblo, de su cultura. Él no era un creyente en el Mesías, él tenía la prohibición tradicional de pronunciar el nombre del Eterno. Entonces, cuando él dice que está escribiendo en griego y dice que el nombre consiste de 4 vocales, sabemos que el hebreo es solo consonantes hasta este tiempo, hasta el siglo VI, cuando se le hace los puntos vocálicos. Entonces, él está manifestando de que existe una fonética del nombre. Esto quiere decir que las vocales son Yahweh, las 4 vocales. Porque él relata que en la diadema estaba grabado el santo nombre que consistía en 4 vocales. Lo dice Flavio Josefo. Flavio Josefo, que fue muy criticado en el judaísmo de su tiempo porque tuvo nexos con Roma, con el emperador.
Flavios. Por eso él también adopta estos nombres, pero realmente hay que hacer justicia. Él trataba de evitar de que no se entreguen porque estaba perdida la guerra. Ellos lo tomaron como que estaba entregado él al imperio, como que era un espía, un traidor, y lo criticaban. Pero en sus escritos él narra y exalta la Torá, especialmente en antigüedades judías. Exalta, hace una narrativa completa. Recordemos que esto es en el año 93. En el año 93 él está diciendo, a mí me prohíben que yo pronuncie el nombre del Eterno. Y ya como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque él, un creyente en la Torá, pero no creyente en el Mesías, tiene la prohibición, conserva la tradición de la prohibición del nombre. Pero, como escribe en griego, dice que el nombre se comprende de 4 vocales, o sea, de una fonética, ¿no? Que deducimos que es Yahweh. Entonces, nosotros vemos que ya para el tiempo del Mesías, en Juan 17, ya podemos establecer que estas palabras que dice Yeshua, que dice a sus discípulos, está hablando claramente de la restauración de la pronunciación del nombre. Que como vamos a ver, leamos y comprendamos, hemos armado un escenario histórico para poder leer estos versos, para no suponer de que está mostrando solamente el poder del Eterno al decir, he dado a conocer tu nombre. Vemos en Juan 17 que dice, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que tenga vida eterna a todos los que tú le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado con la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y todos me lo diste. En el verso 12 dice, y ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que te conozcan y mi gozo sea cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y tu nombre. Bueno, como estamos viendo, esto es algo realmente impresionante, porque ahora ya podemos entender de que estos versos, de cuando dice que él ha dado a conocer su nombre, está prácticamente, no estoy pensando, yo no estoy llevando un sesgo en la enseñanza, lo que estoy haciendo es dándole un contexto, que obviamente pienso que es así, y lo estoy haciendo de una manera honesta. No estoy poniendo de manifiesto mis creencias, sino yendo a la parte histórica, para entender que cuando dice que él les había dado, les había devuelto el conocimiento de su nombre, es literal, porque hay otra profecía que narra la escritura, en Joel 2, que dice que aquel que pronuncie el nombre de Yahweh será salvo. Está hablando de un nombre específico, no un nombre que puede ser cambiado, está hablando del poder de un nombre. Entonces, tiene sentido, todo esto va cogiendo sentido. Sigamos viendo. Entonces, hoy nosotros podemos ya entender a Flavio Josefo. Flavio Josefo está en el año 93 y él menciona que a él no es permitido decir el nombre del Eterno, porque menciona la prohibición. Josefo escribe sobre los acontecimientos de Éxodo 3. Dice, con lo cual Dios declaró a él, a Moshe, su santo nombre, que nunca había sido revelado antes de lo referente a lo cual no me es permitido decirlo a mí. Entonces vemos que Flavio Josefo en el año 93 no tenía la autoridad de decir el nombre. Obviamente él ya nos contó en el otro libro de que eran 4 vocales, pero él no podía pronunciar el nombre porque estaba describiendo la diadema del sumo sacerdote. Y esto en el año 93. Él no conocía a Yeshua, pero las comunidades que sí conocían a Yeshua
Ellos sabían el nombre perfectamente. Así es que hay un tema que es muy profundo, que ha creado una brecha en las raíces hebreas y también con lo referente a la casa de Judá, que hoy está en la religión, en el judaísmo. Ellos tienen esta prohibición de pronunciar el nombre sagrado. Puede haber sido de una manera muy positiva que ellos hayan ocultado el nombre, pero es profético que en el final de los tiempos el nombre iba a ser restaurado, porque la restauración de todas las cosas no podía quedarse esto a medias. Entonces, desde hace unos 15, 20 años se viene discutiendo la temática del nombre porque es importante para la restauración. Estamos a pocos años de la gran tribulación, del fin de los tiempos, a pocos años, no estoy diciendo ni a décadas en plural, estoy hablando tal vez de una década. Entonces, ya no hay tiempo de posicionar otro nombre. Hemos conocido muchos nombres. Como vimos en el mismo texto Masoreta, en el Sidur y en el Códice de Alepo, que es del Antiguo Testamento de la Biblia Reina Valera, pero en hebreo ya con puntuación, ahí dicen muchos nombres para que nadie pronuncie el nombre del Eterno, para que los gentiles, los paganos, no lo pronuncien, y lo lograron. Pero asomó el reverdecer de la higuera en este tiempo. Asomó el pueblo. Ya no lo van a lograr. Ya tenemos que pronunciar el nombre del Eterno. Que inclusive existe otro testimonio que es muy importante. Los amuletos mágicos del primer siglo, segundo siglo. Todos estos amuletos tenían el tetragramatón y también como eran la mayoría paganos, entonces ellos utilizaban el idioma común, el idioma popular del tiempo, de la antigüedad, que era el griego, y ellos vemos que se dice Yahweh, ya, están utilizando, aunque de manera pagana, espero hacerme entender, no estoy exaltando esto porque se va contra los principios, sino estoy mostrando con arqueología, con evidencia histórica, estas evidencias de que el nombre se conocía su fonética. Ellos hacían invocaciones con la autoridad del Todopoderoso, según ellos. Entonces, esto podemos rescatar de la simbología judía en el periodo greco-romano. Esto tiene un estudio muy amplio el moré José Álvarez. Con el permiso de él tenemos estas imágenes. Bueno, esto era algo que yo les quería traer para el día de hoy. No quiero mostrar prácticamente nuestras creencias, no he hablado de nuestra fe específicamente, sino que sí de algo en lo que estamos convencidos, porque también, aparte de toda esta evidencia, se necesita otro testimonio. Ahí viene la lingüística, los historiadores, los expertos, los expertos en lenguas semíticas, todo ello corrobora a que este sea el nombre. Y cuanto más si tenemos evidencia visual, física, tangible, que conserva la historia de una manera perenne, escrito en piedra. Y el nombre es Yahweh. En el nombre del Eterno, yo me despido y les agradezco por su atención. Un abrazo para todos.